es una alegría estar en este evento. Les cuento que tuve que salir un ratito para conversar con los estudiantes de primer año y nos acaban de preguntar cuáles son las instancias en la UAI para incorporarse a distintos grupos de investigación. Los chicos en primer año ya tienen este interés de compartir experiencias con profesores y que tengan que ver con investigación. Así que la verdad que súper motivada ahora para presentar el trabajo que hemos estado realizando con Ilenia. El proyecto tenía como idea fundamental buscar incorporar a Ilenia en espacios de investigación que tengan que ver con multidisciplinas, espacios o preguntas que nos hacen pensar las respuestas desde distintas ciencias, no distintas áreas dentro de la economía, que es el área natural con el que pertenecemos con Ilenia, sino realmente disciplinas distintas. Y en el caso del trabajo de Ilenia, pudo desarrollar en principio su trabajo de tesis del Magíster de Economía y Políticas Públicas con un profesor de ética, también con profesores de economía, profesores de administración y política pública, y a partir del proyecto también hicimos distintos contactos con profesores de filosofía y estamos intentando generar ahí unos contactos también con derecho. Así que el objetivo, y yo creo que fue altamente cumplido por Ilenia, era que entienda que preguntas generales o que se quieren abordar desde una disciplina enriquecen su discusión y ayudan a llegar a respuestas mucho más interesantes y bien abordadas si es que nos abrimos a la posibilidad de interactuar con investigadores de distintas áreas. Así que con esa presentación los dejo con Ilenia, que nos va a contar sobre el bienestar de los animales de granja. Muchas gracias. El tema de mi investigación es el de realizar un análisis de bienestar de animales de granja y el de proponer y analizar posibles regulaciones. La estructura es la misma que casi todas las presentaciones y esta investigación nace de mi tesis de magíster en Economía y Políticas Públicas, que ya tenía un enfoque multidisciplinario, porque abordo el tema del bienestar animal desde la ética y luego desde las políticas públicas. Y en eso, la profesora Nieves me comenta sobre este proyecto de investigación y me invita a ser parte, y desde entonces hemos también trabajado, una vez terminada mi tesis, en profundizar la investigación. He tenido, como mencionó la profesora, la instancia de conversar con un académico, con Diego Rosselló de la Facultad de Artes Liberales, que me dio una mirada más desde la filosofía y de cómo abarcar desde la filosofía este tema, que es bien distinto a cómo uno lo aprende desde la economía o desde la ingeniería comercial. También me sugirió literatura y estamos en contacto con una profesora de Derecho para ver la parte desde el área jurídica. También mandé un primer avance a la Sociedad Chilena de Políticas Públicas, que fue aceptado, y en los próximos días tengo que mandar un informe. Entonces, ¿cuál es la motivación detrás de esta investigación y detrás de la tesis que yo realicé? En primer lugar, tiene que ver con contar con un sistema que sea de regulación que sea capaz de proteger el bienestar de los animales de granja. Y para eso voy a hablar sobre qué es el bienestar de los animales, los distintos conceptos de bienestar animal, puesto que no existe una definición que sea universalmente aceptada sobre lo que es el bienestar animal, sino que hay distintas definiciones que van a depender de quién la esté diciendo, si es un académico o un veterinario, o si es una organización animalista, etc. Lo importante, más allá de la definición misma, son los elementos que ésta contenga, y debe contener elementos como el estado físico de los animales, el estado emocional y su rango completo de comportamiento. En base a esto, una parte de la investigación está en argumentos éticos de por qué es necesario considerar moralmente a los animales. Para eso voy a hablar brevemente sobre las principales corrientes de esta literatura. En primer lugar está el bienestarismo versus el abolicionismo, que son dos corrientes que están contrapuestas. El bienestarismo nace de Peter Singer, un filósofo utilitarista que plantea que los animales, al tener un sistema nervioso y tener la capacidad de sentir dolor y de sentir placer, van a tener un interés en no sufrir. Y ese interés en no sufrir cuenta tanto como cualquiera de los intereses de cualquier persona. Entonces debemos proteger ese interés de los animales en no sufrir y minimizar
su maltrato y su sufrimiento, pero siempre aceptando el uso de los animales para fines humanos. En contraposición a esto está el abolicionismo, que plantea que hay que abolir todo uso de los animales para fines humanos, ya que los animales son seres que tienen fines en sí mismos. Y por lo tanto, no podemos tratarlos y usarlos para nuestros fines. Para esto él plantea que hay que abolir la industria relacionada a los productos animales y por ejemplo, eliminar el derecho de propiedad que se tiene sobre los animales, que es lo que permite este maltrato. También hay teorías, como la de Martha Nussbaum, que rompen un poco con esta dualidad, y Martha Nussbaum propone que lo que debe regular nuestra relación con los animales y con las otras especies con las que compartimos este planeta deben estar reguladas por justicia. Le debemos un trato justo a los animales, más allá de que estos tengan esta capacidad de sentir o de que tengan fines en sí mismos. Y les debemos una vida digna. Y lo que ella entiende por vida digna es que al final cada especie pueda actuar de acuerdo a su rango natural y completo de comportamientos. En base a estas teorías, yo propongo distintos conjuntos de regulaciones que van de la mano con cada teoría. Entonces, en primer lugar, por ejemplo, regulaciones que van de la mano con el bienestarismo serían prohibiciones de prácticas en la ganadería industrial que son conocidas por ser perjudiciales para el bienestar animal, como la prohibición de jaulas de batería, prohibición de cajas de gestación, el descole de cerdos, o establecer un sistema de etiquetado que permita una mayor información entre el consumidor a la hora de comprar un producto animal. Estas medidas también ya existen en la Unión Europea. La Unión Europea es un conjunto de países que está a la vanguardia en temas de bienestar animal. Después planteó regulaciones de acuerdo, por ejemplo, a la teoría de Nussbaum, como por ejemplo prohibir la separación entre la vaca y el ternero, porque es algo que atenta contra el comportamiento natural de estos animales, ya que en la industria se separa el ternero de la vaca en la industria lechera a los días de que éste nace y es aislado y se le da un sustituto de la leche, en vez de que la vaca le dé su propia leche. Y regulaciones ya más quizás radicales en relación al abolicionismo, como serían abolir la industria ganadera o transformarla a otro sector económico que no utilice a los animales como su principal recurso. Y eso fue lo que yo hice durante mi tesis, durante lo que yo profundicé ahora en este último mes con la profesora Nieves, tiene que ver con haber analizado datos a nivel de país, a nivel de Chile, de lo que es la industria ganadera, para poder entender un poco dónde podríamos enfocar posibles regulaciones y ahí qué variables se podrían ver impactadas por estas regulaciones. Entonces, en primer lugar, una caracterización general del sector. En Chile, en la economía está el rubro agropecuario silvícola, que incluye el rubro agrícola, pecuario, o el rubro, la actividad ganadera y el rubro silvícola. Y en este gráfico vemos que durante los últimos 7 años, más o menos se ha mantenido constante el tamaño de este rubro, alrededor de un 3% en relación al PIB del país. Y en esta tabla, que es del año 2015, porque estas variables se han mantenido relativamente constantes durante los últimos 10 años, y el último año que se tiene es del 2015, vemos variables como el número de empresas, las ventas, el número de trabajadores y la renta media dentro de el total de la actividad ganadera y avícola y en relación a la producción animal, el total del país, y después en términos de porcentaje respecto al total del país, qué tan grande es la actividad ganadera y en comparación a la actividad minera, que puede ser una actividad que... Entonces, por ejemplo, en total de actividad ganadera y avícola, vemos que el número de empresas es de aproximadamente 15.000, las ventas están alrededor de, en UF, están alrededor de los 130 millones, y el número de trabajadores 60.000 y una renta media de 131 UFs. Después, en términos de porcentaje, que es esta columna, en relación al total del país, vemos que es relativamente bajo, menos de 1% en todas las variables, menos en el número de empresas. Y en relación a la actividad minera, vemos que esta es superior, por ejemplo, representa un 7,8 casi por ciento de las ventas del total del país, un 1,26% del número de trabajadores y un 4% de la renta. Lo único que es menor es el número de empresas. Pasando ahora a lo que es producción, en este gráfico podemos ver cuál ha sido la producción total ganadera de Chile en cantidad, en toneladas, desde el año 1980, y puse todos estos productos de origen animal. Podría haber puesto más, pero estos son como los más consumidos o producidos. Y claramente vemos que la leche es la que lidera la producción. Del gráfico saqué la leche para que podamos apreciar un poco los otros productos y puse
La producción ovina, que es la línea gris, en el eje derecho, porque es lo que menos se produce, también para poder apreciar sus cambios. Vemos que tiene un cambio relativamente a la baja durante el tiempo. Por otra parte, después de la leche, lo segundo que más se produce es la carne de aves, que ha ido aumentando en el tiempo, igual que la carne de la producción de cerdo, y por otra parte el vacuno y los huevos se han mantenido relativamente estancados o constantes en el tiempo. Otro aspecto importante a la hora de mirar las regulaciones es el comercio internacional, sobre todo en Chile, que es una economía abierta. Entonces, en esta diapositiva vemos distintas tablas donde desde el año 2012 podemos ver los porcentajes de exportación y de importación de cada producto de origen animal en relación a la producción nacional. Entonces, en el gráfico de los lácteos, por ejemplo, el 2018, del total de producción nacional, se exportó un 2,51% y se importó un 4,75%. Entonces vemos que en términos porcentuales no es tan grande lo que se exporta y lo que se importa, entonces podríamos pensar que el enfoque debe estar en la producción interna. En cambio, para el caso de las aves o el caso de los cerdos, podemos ver que en los últimos años se importan y se exportan porcentajes similares en términos de cantidad también, y más importantes, por lo tanto, ahí sí es necesario mirar los estándares de bienestar de los países de origen de las importaciones, y en el caso de los vacunos también se importa más de lo que se produce internamente, entonces ahí queremos ver cuáles son estos estándares de bienestar de los países de los cuales importamos y exigir, en caso de implementar alguna regulación, que se traigan productos también de países que compartan los mismos estándares. Para el caso de los huevos vemos que no hay un comercio internacional muy grande, entonces el enfoque debe estar en la producción interna, igual que para el caso de los ovinos, donde se exporta gran parte de lo que se produce internamente. Y antes de concluir, quiero mostrar esto gráfico a modo de ejemplo de lo que pasa en la Unión Europea. Este gráfico muestra la producción de huevos y esta línea roja representa el año 2012 una prohibición en las jaulas de batería, que es esta práctica perjudicial para el bienestar de las aves ponedoras de huevos, que después de un proceso de gradualidad se llevó a cabo y se implementó ese año, y calza con que justo ese año hay una baja en la producción y después una rápida recuperación. Esto es un análisis de gráfico, no es una regresión, pueden haber otros factores que obviamente hayan impactado, pero igual es interesante de ver qué es lo que pasó justo el año en que se llevó a cabo esta legislación. Y para la producción de cerdos, en 2013 se prohibieron las cajas de gestación y vemos que no hay cambios en la producción de cerdos, lo cual de alguna forma es positivo a la hora de querer llevar a cabo o implementar regulaciones. A modo de conclusión, es importante destacar que en Chile el rubro, la actividad ganadera, no es quizás lo más importante dentro de la economía chilena, pero sí hay toda una industria y que es un rubro importante, sobre todo que está concentrada en las regiones del sur del país, por lo tanto hay que tener en cuenta eso. También que Chile tiene espacios para más regulaciones, desde la legislación también y desde lo que vemos que sucede en otros lugares del mundo, por lo tanto también creo que vamos y partir por medidas que han hecho países como países dentro de la Unión Europea, y finalmente buscar un equilibrio entre el impacto económico y el bienestar de los animales, que hoy en día la balanza está inclinada más hacia la eficiencia económica más que el bienestar de los animales. Entonces, por ejemplo, la actividad de producción de huevos en Chile no es tan grande, entonces ahí empezar con una regulación quizás no tenga un impacto económico tan grande y sería una buena idea. Por otra parte, si es que quisiéramos quizás impactar al mayor número de animales en su bienestar, partir por una actividad que sea más grande como la producción lechera. Y finalmente agradecer a mi profesora tutora, muchas gracias por esta oportunidad de poder investigar en este tema, a Nieves Valdés, y a mis profesores guías de tesis, que fueron Daniel Loewe y Javier Bronfman, y mi profesora correctora, que fue Andrea Repeto. A todos ellos muchísimas gracias, y obviamente al programa de formación de estudiantes en investigación.